Esta noche, como bien ustedes saben, hemos venido estudiando la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Hoy es un poquito diferente porque quiero compartir con ustedes un tema que predicamos en la iglesia en Pensilvania este domingo. Así que quiero compartir con ustedes este mensaje. No es completo porque realmente no tengo el tiempo, pero así lo iremos compartiendo en la medida que tengamos tiempo después. Le invito a que abran su Biblia y vamos a ir al capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 38 hasta el versículo 47. Así que leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, hasta el versículo 47, 38 al 47. La palabra de Dios dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, en esta noche quiero compartir con ustedes un tema, y es medios de gracia en el seno de la iglesia. Medios de gracia en el seno de la iglesia. Y es que aquí en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles nos da una ilustración de lo que es la iglesia, o de lo que era la iglesia primitiva, o de lo que era la iglesia en Jerusalén. Así que Dios usa diversos medios para traer bendición, para fortalecer la fe de los creyentes, para cultivar el crecimiento espiritual y para que los creyentes estén fortalecidos en su vida. Así que estos medios que utiliza Dios se les llama dentro de la iglesia medio de gracia. Y estos son los instrumentos que por medio de los cuales el Espíritu de Dios hace que los creyentes crezcan en gracia a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto que encontramos en primer lugar en la carta que Pablo escribe a la iglesia de Colosa, a los colosenses, capítulo 1, versículo 10, donde dice: para que andéis como es digno del Señor. Para usted poder caminar como es digno del Señor,
necesita tener algo para que usted pueda andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto. Usted necesita haber sido cimentado por la palabra de Dios. Así que el Pablo lo que le dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda vuestra obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tengo que decirle, mis amados hermanos, que ninguna persona que no esté basándose en la palabra de Dios no puede tener crecimiento. ¿Por qué? No puede jamás llegar a la semejanza del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, versículo 18 de la segunda carta que Pablo escribe a la iglesia corintia, le dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora bien, hay muchos estudiosos de la Biblia, muchos teólogos que consideran que los medios de gracia están limitados exclusivamente a la predicación de la palabra o simplemente se limitan a las observancias que dejó nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, como es el bautismo y como es la cena del Señor. Es decir, estos tres medios, la predicación de la palabra de Dios, la cena del Señor y el bautismo. Pero realmente en el Nuevo Testamento nos enseña que Dios utiliza otros tantos medios para fortalecer y fomentar la vida espiritual de su pueblo, como son la oración, como es la adoración, como es la comunión, así como leímos en el texto que hemos traído a mano, y también el proceso de disciplina dentro de la iglesia. Son todos medios por los cuales el creyente crece en la iglesia. Ahora, aquí nosotros podemos considerar correctamente estos medios de gracia, de bendición espiritual, como medios por los cuales Dios fortalece y hace crecer la vida del creyente. Así que el primer medio de gracia que Dios utiliza para la vida del creyente es la palabra. Así que este es el principal medio. Ahora, el apóstol Pedro le escribe a sus lectores y en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 1 al 3, el apóstol Pedro le dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Aquí la palabra de Dios, Pedro la lleva a una figura como leche espiritual. Pero antes que usted reciba esa leche espiritual, esa palabra de Dios, él dice que hay 4 términos que no pueden estar en su camino. ¿Por qué? Porque son los que van a impedir el crecimiento del creyente en la palabra de Dios. Y el primer medio que dice el apóstol Pedro aquí es que usted debe de despojarse de toda malicia. Aquí trata la palabra malicia y es que la malicia es una mala voluntad y es la inclinación a hacer el mal al prójimo. La malicia no es otra cosa más que hacer sufrir a su prójimo. De hecho, no puede crecer en la palabra porque uno de los mandamientos de Dios a su pueblo Israel fue amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo
como a ti mismo. Ahora, la malicia está basada en esa inclinación a hacer el mal al prójimo de uno. Pero otra cosa que hay que quitar del camino para que podamos progresar en la palabra de Dios es el engaño. Y el engaño consiste en sacar ventaja sobre cualquier persona por medios sutiles o por cualquier otra cosa que usted quiera sacar ventaja de su prójimo, ¿no? Entonces, aquí podríamos utilizar una palabra, es hacer triquiñuela para poderle sacar ventaja a su prójimo. Pero no solamente eso, sino que Pedro sostiene que para poder crecer en la palabra de Dios, debemos de quitar de en medio nuestro la hipocresía. Y aquí la hipocresía no son otras cosas más que acciones falsas con las cuales uno pretende ser o uno pretende hacer lo que uno ni es ni lo que uno quiere ser. Así es que realmente la otra palabra que utiliza el apóstol Pedro es que usted debe de separarse de todos estos obstáculos que impiden el crecimiento, y es la envidia. Y la envidia no es otra cosa que celo y son malicias ocultas donde realmente se pretan dentro del corazón. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal y en su oración sacerdotal del capítulo 17 y versículo 17 del Evangelio de Juan, dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera que cuando Pedro escribe este texto, estaba pensando en la santificación del creyente por medio de la palabra de Dios. Y vea que realmente en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, 18, Pablo dice que debemos de evitar cualquier cosa y llenarnos, embriagarnos del Espíritu. Pero a los colosenses en el capítulo 4 le dice que debemos de estar llenos de toda la palabra de Dios. Cada vez que nosotros proclamamos el nombre de Dios, debemos de estar llenos de la palabra de Dios. Porque dice Pablo que la palabra de Dios more en vosotros en abundancia. Ahora, esto es lo que se hace evidente en el creyente cuando se llena su mente y su corazón con la palabra de Dios. Y cuando la persona, el creyente, se llena con la palabra de Dios, puede usted tener la certeza, mi amado hermano, que inmediatamente usted pasa a estar bajo el control del Espíritu Santo. Realmente ese es el punto. Nadie que no esté lleno de la palabra de Dios no puede ser guiado por el Espíritu. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Todo aquel que se deja guiar del Espíritu de Dios. Y a los Gálatas en el capítulo 5, 16 le dice, digo pues, andad en el Espíritu y tengan cuidado, dice él, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiado por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Aquí cuando Pablo dice no estáis bajo la ley, quiere decir que no hay quien os acuse, no hay quien levante el dedo para señalarte por alguna cosa que esté haciendo, por algún mal que esté cometiendo. ¿Por qué? Porque tú estás siendo guiado por la palabra de Dios. Así que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, o mejor dicho, cuando Josué recibe el encargo de introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida, Dios habló realmente, y en un texto maravilloso que encontramos en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dice, nunca
se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Bueno, puede ser todos los días, de día y de noche, todos los días. O podríamos avanzarlo todos los meses. Día tras día se convierte en meses. O todos los años Josué tenía la misión de meditar en él. Y aquí vamos a meditar. ¿Qué es meditar? Podría ser que meditar fuera que nos sentáramos en un banco a pensar las cosas. Pero meditar en este punto es usted estar viendo la ley, viendo lo que la ley dice y viendo lo que usted tiene que hacer conforme a lo que ella le está mandando. Así que no te apartará, sino que de día y de noche meditará en él. ¿Para qué? Para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. No va a hacer otra cosa, solamente haga lo que está escrito. ¿Sabe qué? Dios dijo en el libro de Apocalipsis, en la Revelación, que aquel que añada a las escrituras, bueno, se quitará, se le pondrá toda la plaga que dice el libro, y al que quitare, se quitará su nombre de aquí. Aquí se le dice a Josué que debe de hacer todo lo que en ella está escrito, y hay un propósito. Porque entonces hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Esa es la vida nuestra, mis amados hermanos. Cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, cuando meditamos la palabra de Dios, cuando nos involucramos en la palabra de Dios. Yo siempre he dicho, por costumbre hay muchas personas que no les gusta leer. Pero mi consejo personal es que si usted se encuentra en un momento, una noche de esas que vienen, que uno no puede dormir, mi consejo es que tome una Biblia, se siente en su sala y verá como en los siguientes 15 minutos ya usted va a tener sueño. Porque no hay una cosa que te dé más sueño que tú leer la palabra de Dios, a no ser que tú estés disfrutando de ella. Como dice el Salmo 119, el Salmo 19:10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, es decir, más que el oro preparado para ir a la joyería y más dulce que miel y que la que destila del panal. Es decir, aquí el salmista está hablando de la riqueza de la palabra de Dios y está hablando de la frescura de la palabra de Dios, porque es sin adulterar, como decía el apóstol Pedro. Como niños recién nacidos debemos de desear la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. Así que el Espíritu Santo es el que forja en nosotros por medio de la palabra un fruto que crece. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu. ¿Sabe usted por qué le llega el fruto del Espíritu al creyente? Bien, porque como dice Pablo a la iglesia de los Colosenses, estamos llenos, que la palabra de Dios abunde en nosotros. Es como se le dice a los efesios, que seamos guiados por el Espíritu. De hecho, habrá un fruto del Espíritu en cada creyente, en la vida de cada creyente. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor. Pero debemos de aguantarnos, porque muchas veces lo pasamos así como corriendo. Y sabemos que hay, decimos, 9 frutos. No, hay 9 cosas que provienen de ese fruto. Y la primera es el amor. Pero realmente, en un corazón donde no hay amor, tenga la certeza que no hay gozo.
En un corazón donde no hay amor, no hay paz. Donde no hay amor, no hay paciencia. No hay benignidad, no hay bondad. Tampoco habrá fe ni mansedumbre y ni templanza. Así que si no hay nada de estas cosas, usted puede tener la certeza de que el dedo acusador estará sobre nosotros. Pero no es que alguien se va a parar delante de nosotros porque no tenemos amor, gozo, paz, paciencia, sino es que como la palabra de Dios no mora en nosotros, entonces Pablo cambiaría el término aquí. Porque contra estas cosas no hay ley, contra estas cosas no hay acusación, porque vivimos una vida en santidad delante de Dios. Pero al contrario, si no tenemos esto, estamos viviendo una vida de desastre delante de Dios. Cuando Pablo habla del amor, no está hablando de un amor para que tú ames cosas, para que tú ames carro, para que tú ames al mundo. Más aún, Juan dice en su primera carta, capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si usted tiene amor por esas cosas, entonces dice él, el amor de Dios no está en usted, no está en mí. Pero realmente cuando realmente tenemos amor, tenemos es el amor de Dios. No el amor filial para amar a nuestros hijos, para amar a nuestros hermanos de sangre. Tenemos el amor de Dios que Pablo lo describe con tanta exactitud en el capítulo 13 de la primera carta que escribe a los Corintios. Realmente las escrituras son una parte clave dentro de la armadura del creyente. Pablo le dice a los efesios, realmente tomad el yelmo de la salvación. Y aquí no es solamente en esta parte que nos habla de la espada del Espíritu como la palabra de Dios, sino que dice, tomad el yelmo de vuestra sed y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y en el versículo 4, encontramos que después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, realmente hubo un testimonio, una voz se escuchó. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo registra que después del bautismo, el Señor fue al desierto por 40 días y 40 noches. Realmente, después de ese tiempo, cualquiera de nosotros a los 5 días, bueno, se va porque tiene demasiado hambre. Pero el Señor dice que después de 40 días y 40 noches sintió hambre. Era natural. El divino sintió hambre. Y es el momento en el que el tentador aprovecha para venir y tentarle. Como había escuchado la voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ahora el tentador viene y dice, si tú eres el Hijo de Dios, y yo sé que tiene mucha hambre, lo sé porque ya tú tienes 40 días aquí, pues dile a esa piedra que se conviertan en pan. Pero nuestro Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, escrito está. Si yo preguntara, mis amados hermanos, ¿cuánta Biblia usted ha visto? ¿Cómo cuántas versiones de la Biblia hay? En todas ellas encontramos escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra de Dios es la que nos alimenta. La palabra de Dios es la que nos transforma, es la que nos ayuda. Pero ¿cuántas veces vemos dentro de la iglesia mucha Biblia que los hermanos la dejan para cuando vuelvan el domingo, para cuando vuelvan el miércoles?
¿Sería que esa sería una buena forma de alimentarse con la palabra? Si debemos de leer la palabra para alimentarnos con ella, ¿sería una buena forma guardarla en la gaveta? ¿Sería una buena manera de alimentarnos con la palabra dejándola en la iglesia? ¿Sería una buena forma alimentarnos con la palabra de Dios dejándola dentro del carro? Bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo en el versículo 4, escrito está. En el versículo 7, escrito está. En el versículo 10, escrito está. Así que eso, revelación, está ahí. Y nosotros tenemos la obligación de disfrutar de ella. De hecho, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado, ya Dios sopló. Ya Dios dijo, en otro tiempo, la palabra no se quedó allá en lo lejos y se hizo inservible. No, en el capítulo 4, versículo 2, encontramos un texto maravilloso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Bueno, en esta realidad debemos de pensar que cuando el guerrero iba a la batalla, lo primero que hacía era preparar el instrumento de su defensa. Y aquí él preparaba su espada. Pero para que fuera más eficaz esa espada, él le hacía 2 filos y tenía una intención. La intención era que cuando la espada penetrara y saliera de igual manera, hiciera su trabajo. Ahora, la palabra de Dios en la vida del creyente dice que corta más que toda espada de doble filo. ¿Por qué? Porque penetra. Parte el alma y el espíritu. Llega a la parte más profunda nuestra. Y le puedo decir, mis amados hermanos, que cuando muchas personas, muchos hermanos abren su Biblia, siempre encuentran un texto a quien dedicárselo. Este le cabe al hermano tal. Porque el hermano tal vive así y actúa así y habla así. Por tanto, este le cabe a él. Si viniera un predicador, me gustaría que hablara de eso para que le cayera encima ahí. Cuando abrimos la palabra de Dios, siempre hay lugares que le tenemos temor y cambiamos las hojas y vamos a otra que nos agrada. No podemos decir, porque por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque es una palabra que fue dada en la antigüedad, pero es una palabra que nos ha sido dada hoy. Y lo que hizo en la antigüedad, sanar y salvar, hoy día nos sana y nos salva. Nuestro Señor Jesucristo dijo, mi palabra es vida. Yo he venido para dar vida. Ahora, la palabra de Dios es tan eficaz, es tan viva, que nuestro Señor Jesucristo se expresó y dijo, miren, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En el Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Abre mis ojos, Señor, y voy a mirar tu palabra, la maravilla de tu palabra, la maravilla de tu mandamiento, la maravilla de tu ley. El Espíritu no solo inspiró y esclareció las Escrituras, sino que también le da vida y motiva la predicación del Evangelio, de manera que la palabra convence los corazones y las mentes de las personas. Eso es la grandeza de la palabra de Dios. Ahora, la palabra es eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Bueno, simplemente porque cumple
cumple poderosa y fielmente el propósito de Dios. Dios nos ha dado su palabra y nos la dio con un propósito. Debemos de crecer para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Debemos de llegar a la altura de la plenitud de Cristo. Y lo hacemos mediante el estudio de la palabra, conociendo la obra y conociendo la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué la palabra de Dios nos corta? Hay algo que sí sabemos, y es que cuando andamos mal delante de Dios y se nos ocurre abrir la Biblia, inmediatamente encontramos algo que nos corta. Así que cuando encontramos que la palabra es cortante, no solamente la única parte que le encontramos es en el capítulo 4:12 de Hebreo. No. En Efesios capítulo 6, versículo 17, encontramos que es una espada. Sí, en Isaías 49, 1, 3, bueno, es ese texto, encontramos que es una espada. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis encontramos que de la boca del que montaba el caballo blanco salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. La palabra de Dios corta en profundidad. Y hay un texto que encontramos en Isaías capítulo 55 y versículo 11, donde dice: así será mi palabra que sale de mi boca, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero en aquellos a los cuales la envié. Así que, mis amados hermanos, el apóstol Pablo realmente habló la verdad acerca de la palabra de Dios. Y le indicó a los creyentes en la iglesia de Tesalónica y le dijo: nuestro evangelio, es decir, nuestra palabra, no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es decir, cuando la palabra de Dios es entregada, es la misión del Espíritu Santo hacer que cale en el corazón de los hombres. Así que realmente, además de que la palabra es poder, el Espíritu Santo es el que nos hace entender, es el que la escudriña en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, aquí, el conocimiento de Dios que ha sido revelado en la Biblia es lo único que se requiere para la vida y para la piedad. Por lo cual los creyentes tienen un alimento para su alma, y cuando sientan hambre y necesidad, muchas veces nosotros no sentimos la necesidad de la palabra. ¿Por qué? Porque nos agobian tantas cosas que tenemos por delante. Se pueden pasar días y nosotros no estudiar la palabra de Dios. Pero Pablo le escribió un texto en la segunda carta que escribió a Timoteo y le dijo que la palabra de Dios era inspirada y estaba lista para hacer un trabajo en la vida del creyente. Y aquí Pablo habla de 4 cosas importantes que que ocurren en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque la palabra realmente es útil. En primer lugar, la palabra es útil para enseñarnos. Pero la pregunta nosotros podemos hacernos: ¿en qué debe de enseñarnos la palabra? Bueno, aquí dice que para enseñar, para instruir. Así que la palabra es la que nos da una instrucción divina. Y en cuanto a lo que es el contenido doctrinal de la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque ellas son las que suministran un cuerpo comprensivo y completo de lo que es la verdad divina y lo que es necesario para la vida y para la piedad del creyente. Pero también la palabra de Dios dice que sirve para redarguirnos. Y aquí redarguirnos se refiere a que la palabra de Dios es la que nos reprende, es la que nos llama la atención. Por eso le dije antes que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, abrimos la Biblia, realmente hay párrafos que inmediatamente tocan nuestra sensibilidad, inmediatamente hacen señalamiento de cómo está caminando la vida de cada creyente. Si un creyente quiere saber si está glorificando a Dios, si un creyente quiere saber si está caminando en paz con sus hermanos, simplemente tiene que leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios son las que nos enseñan todas las cosas. Así es que, mis amados hermanos, predicar la palabra de Dios es realmente entrar en el ministerio para llevar a otros a que puedan tener el entendimiento y la honra. Cualquiera que quiera honrar a Dios en la palabra de Dios debe de tener mucho cuidado de cómo va a usar la palabra de Dios. A Timoteo se le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Timoteo tiene que diligentemente estar preparado para llevar la palabra. Pero hay otra palabra que utiliza el apóstol Pablo, te encarezco. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué? Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Bien, mis amados hermanos, realmente es nuestra obligación estudiar la palabra de Dios y de la manera que vamos a darnos cuenta cómo está nuestro estandarte delante de Dios, cómo está el estándar en nuestra vida delante de Dios, es cuando nosotros tenemos pleno conocimiento de la palabra de Dios. Cuando no estudiamos la palabra de Dios, cuando la Biblia se nos queda en el carro, cuando se nos queda en la habitación, cuando la guardamos en la gaveta de la cocina o cuando se nos queda en la iglesia, realmente ustedes pueden tener la certeza que el enemigo podrá utilizar sus tentáculos para dañarnos. ¿Por qué? Porque estamos ajenos al conocimiento de la palabra de Dios. Bien, Pedro decía en su primera carta, en el capítulo 5:8, velad, porque Satanás como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Mis amados de Dios, piense usted, ¿a quién va a devorar Satanás? ¿Al que está lleno de la palabra de Dios? ¿Al que puede decir que el hombre va a vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios? ¿O aquel que de una manera no sabe ni siquiera poder darle frente al enemigo cuando venga? Por tanto, mi consejo es que debemos de estudiar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios le bendiga.